que yo tengo un modo habitual de vivirme a mí, a eso le llamo yo. Pero de hecho yo soy toda mi conciencia, no un trozo sí y otro trozo no. Cuando yo estoy en contacto con una situación, con una persona, con lo que sea distinto, yo en aquel momento soy consciente de esa persona y consciente con una valoración determinada, con todas las respuestas o reacciones internas. Esa visión de la persona, mi valoración de la persona y mi reacción de la persona son todos aspectos de mi conciencia. Es mi conciencia de la persona, mi conciencia de su valor, mi conciencia de lo que yo siento o debo hacer respecto a esa persona. O sea que mi imagen de las personas, mi imagen del mundo y toda la valoración y todas las actitudes que yo tengo hacia ese mundo y personas son otros aspectos de mi conciencia total. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a reconocerme solo como un trocito de esa conciencia total a la que llamo yo. Pero yo lo mismo soy, esa conciencia que tengo de mí, que la conciencia que tengo de los otros. Es mi conciencia. Y esta es otra noción importante a entender. Desde un punto de vista fenoménico, existencial, yo soy realmente toda mi conciencia. Todos los fenómenos de mi conciencia. Soy todas las ideas que tengo, soy todas las emociones, soy todas las experiencias que vivo. No un trozo sí y otro trozo no. Fenoménicamente soy toda mi fenomenología. Lo que quiere decir que soy todo mi campo de conciencia, o sea, todos los contenidos de mi campo de conciencia. Lo que pasa es que yo, por hábito, por educación, estoy acostumbrado a reconocerme solo en una porción de esa conciencia total, a la que llamo yo. Y al resto de esa conciencia total la llamo lo otro, el mundo, la gente. Pero la conciencia que tengo de la gente es mi conciencia. Y por lo tanto, desde un punto de vista fenoménico subjetivo, es tan yo como lo que subjetivamente llamo yo. Entonces, todo ese campo fenoménico de la conciencia, en que yo soy todas las circunstancias, todas las experiencias, fenoménicamente hablando, existencialmente hablando, hemos de distinguirlo de lo que soy yo como centro esencial, como sujeto último de todo ese campo fenomenológico. O sea que tenemos, como si dijéramos, dos dimensiones esenciales, o mejor dicho, una dimensión máxima total y una no dimensión. La dimensión total es la conciencia. En este momento estamos viviendo aquí una situación. Todo lo que estamos viviendo, todas las percepciones que cada uno está teniendo, todo esto es su conciencia en este momento. Y cada uno de nosotros es no solamente la conciencia que tiene de sí, sino también la conciencia que tiene de los otros. Y por eso se lleva esta conciencia de los otros, se la lleva a casa. Y por eso luego puede pensar en ello o puede por la noche soñar en ello. Es su conciencia. Se lo lleva consigo. Es inicialmente que depende de algo externo. Pero una vez se ha registrado en la conciencia, esta conciencia se ha actualizado en uno y es uno. Es mi conciencia y me la llevo a todas partes. Por lo tanto, este es el aspecto fenomenológico. Pero luego, mirando todas las experiencias que vamos teniendo a lo largo de los años y de todas las situaciones posibles, nos damos cuenta que hay algo que me permite ser consciente, ser testigo de todas esas cosas que pasan en mi conciencia. Hay algo que es una noción de identidad última por la cual yo me doy cuenta de que he estado viviendo eso y que luego he vivido otra cosa y que luego, y que en un momento dado parece que no vivo nada. Aquí hay una noción que viene del sujeto último, de esa identidad, que no es campo de conciencia, no es contenido de conciencia, sino que es un sujeto, es el centro matemático del círculo o de la esfera. Entonces hay la esfera de conciencia en la que hay lo que llamo yo y todo lo demás, con toda la dinámica de la existencia, y luego un punto central de donde surge mi noción de identidad. Estamos acostumbrados a mirar solo objetos, objetos mentales, objetos sensoriales y sensaciones, experiencias, estados, deseos, pero nunca miramos directamente al sujeto y nunca sabemos, nunca llegamos a descubrir qué es ese sujeto o de qué está hecho. Entonces, claro, pretendemos definir a la persona a través de los objetos, a través de mi conciencia objetal. Y no, el sujeto solamente puede ser conocido en sí mismo, directamente entrando en él. Pero en sí mismo es incambiable. Por ejemplo, tú me ves a mí y ves el micrófono. Pues bien, la visión que tienes de mí es un contenido de tu conciencia. No yo propiamente, sino la conciencia que tú tienes de mí. Todo aquello de lo que eres consciente, sea esa conciencia grande o pequeña. En ese momento que me ves a mí, la imagen de mí es un contenido de tu conciencia. Lo que yo estoy diciendo es otro contenido de tu conciencia. Como tú puedas juzgar o valorar, es otro contenido de tu conciencia. O sea, el Blay que tú estás viendo y valorando
es un Blay que está hecho de tu conciencia, aunque yo exista aparte de ello. Pero de momento percibimos fenómenos de conciencia y creemos que percibimos la realidad en sí. Yo cuando percibo algo es porque mi conciencia se actualiza en forma de percepción. Es mi conciencia que se actualiza. Si no se actualizara yo no percibiría. Entonces, esta actualización adopta la forma, como es natural, del estímulo. Pero yo entonces creo que lo que percibo es el otro directamente y no me doy cuenta que estoy percibiendo mi conciencia del otro. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta estamos funcionando con la idea base de que yo soy mi cuerpo. Y claro, como lo que percibo no es mi cuerpo, sino que es otro cuerpo, entonces de ahí proyecto y digo, la conciencia que tengo de la otra persona como es otro cuerpo, es ella y no yo. O sea que la conciencia es algo mucho más grande que mi cuerpo. Si mi conciencia coincidiera solo y exclusivamente con mi cuerpo, solo sería consciente de mi cuerpo y de nada más. En la medida que soy consciente de más cosas, quiere decir que mi conciencia desborda mi cuerpo. Al fin y al cabo, mi cuerpo para mí existe solo en la medida que soy consciente de él. O sea que mi cuerpo es un contenido de mi conciencia. Y no al revés, mi conciencia es un contenido de mi cuerpo, que es como solemos pensar. O sea que si lo miramos y reflexionamos un poco, veremos que es así. Para mí mi cuerpo existe solo en la medida que soy, para mí, en la medida que soy consciente de él. Y no, para mí no tengo otro cuerpo que aquel del cual soy consciente. Entonces, desde este punto de vista de conciencia, de subjetividad, el cuerpo existe en mi conciencia. Pero en mi conciencia existen también otras imágenes de cuerpos. O sea que aquí, sin darnos cuenta, estamos confundiendo un plano de objetividad sensorial, de percepción sensorial, como si esto fuera la medida de la realidad. Sin darnos cuenta que lo que nosotros medimos como realidad no es el cuerpo en sí, sino nuestra conciencia de cuerpo, y luego la creencia de que yo soy este cuerpo y nada más. Entonces, a partir de esta idea de que yo soy mi cuerpo y nada más, entonces, al ver otros cuerpos, entiendo que no tienen nada que ver conmigo. Y el cuerpo en sí puede no tener nada que ver con mi propio cuerpo, y esto es un hecho. Pero en cambio la conciencia que tengo de los demás es tan mi conciencia como la conciencia que tengo de mí. Y lo que me hace sufrir y todos los problemas que tengo, los tengo en mi conciencia de mí en relación con mi conciencia de los otros. O sea que llegar a ver si esto es cierto, mirarlo, y llegar a descubrir por uno mismo si esto es cierto, es fundamental, no es un juego de lucubraciones, sino que es fundamental. Nosotros vivimos nuestra vida en nuestra conciencia, desde nuestra conciencia. Entonces yo vivo, gozo, sufro, soy feliz y me relaciono en tanto que fenómenos de conciencia. Todas las percepciones las estás teniendo en tu conciencia y las hay de todos los colores y de todas las formas, y una conciencia en un momento dado se forma de una manera, en otro momento dado se forma de otro, de acuerdo con lo que está ocurriendo fuera de la conciencia. O sea, suponemos que esta conciencia, si tiene fenómenos, es porque hay unos estímulos a estos fenómenos, ya que no estoy yo diciendo que solo existe mi conciencia. Lo que yo digo es que yo solo vivo mi conciencia. Ahora esta conciencia debe responder a unas situaciones que hay fuera. Si yo no hubiera venido, no hubierais tenido conciencia de mí, dentro de mi conciencia. Entonces en esta conciencia hay de todo. Simplemente lo que estoy diciendo es que para mí esta realidad solo existe solo en la medida que soy consciente de ella. Pueden ocurrir muchas cosas de las que no soy consciente y para mí no existe. Entonces mi universo, de hecho, es mi conciencia. Aunque hay un universo en sí, en mi visión siempre es una visión híbrida. Por un lado percibo algo que está ahí, porque si no percibiera el algo estaría esquizofrénico total. Por lo tanto percibo algo, pero no me doy cuenta que a ese algo le estoy yo poniendo un modo particular de interpretar, de valorar y por lo tanto de justificar una acción. Y se trata de ver eso que le añadimos, esa tergiversación, que es una proyección de nuestro modo de vivirnos a nosotros. Yo para ver algo he de ser como un espejo. Pero si en lugar de ser un espejo soy un agua que está en temporal, entonces no puedo reflejar nada objetivamente. Entonces, si no se alcanza una auténtica transparencia interior, yo no podré nunca ver objetivamente, reflejar objetivamente nada.